Bueno, tenemos que mencionar algunas cosas que a veces son solamente de conocimiento. No es que sean unas cuestiones prácticas, pero en base a lo que tenemos que conocer, aunque no tenga una relevancia en mi vida, tenemos que aprenderlas. Y son estas notas características con relación a la fiesta. Algunos ya se las saben, pero sirve para que reafirmen, y muchos más no se las sabrán. Por ejemplo, tener en cuenta la fiesta de Pentecostés para los cristianos católicos. La fiesta de Pentecostés es diferente a la fiesta de Pentecostés de los judíos. Los judíos también tienen un Pentecostés, porque la palabra Pentecostés significa 50. Ya los judíos tenían esta celebración, son notas características de conocimiento con base a nuestra religión, pero también para tenerlas ahí distinguidas. Entonces, los judíos celebran una fiesta que se llama Pentecostés. Nosotros también celebramos una fiesta que se llama Pentecostés con características diferentes. En el caso de los judíos celebran Pentecostés como 50 días de que el pueblo de Israel salió de Egipto. El número 50 para los judíos es un número de júbilo, de alegría. De hecho, ellos celebran una fiesta de jubileo cada 50 años. Entonces, el número 50 es de júbilo. Por eso, cuando se le cumplen 50 días, contando de lo que vendría a ser la luna, que les acompañó la luna llena después del equinoccio de primavera, contando los 50 días, ellos celebran esta fiesta llamada de Pentecostés, que es solamente 50, eso es lo que significa Pentecostés. Entonces, para la próxima vez que les pregunten, oye, bueno, ¿y qué significa Pentecostés? ¿Qué le van a decir? Ay, Jesús, qué bárbaros, van a ser bien sabiondos ustedes. Entonces, ¿qué pasó en los 50 días? En Pentecostés, para los cristianos, los judíos celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso celebran los judíos con Pentecostés. Los católicos celebramos que a los 50 días vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, tomaron fuerza y valentía y a partir de ahí salieron a anunciar el Evangelio. Cosas diferentes. Los judíos celebran la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. ¿O 450? 430, ándele pues. Entonces ya cuando salen, ahí. Muy bien, ¿cuántos días duró el pueblo de Israel caminando por el desierto? 40, eso sí ya se lo saben. Bueno, ya muchos de ustedes saben estas notas características que son necesarias conocerlas para dar de vez en cuando respuestas a los que están perdidos en esta cuestión. Vamos entonces a analizar, están ahí los discípulos, porque así se los ordenó Jesús, les dijo después de la asunción, ¿a los cuántos días vino la ascensión del Señor? ¿A los cuántos días se dio? A los 40 días. Sube, les dice, váyanse a Jerusalén, no se muevan por favor de ahí, no se muevan, váyanse allá a Jerusalén. Una nota característica también teológica, digo, no es realmente de que, ya la sé, ya con eso me voy a salvar, no, pero por lo menos para que ustedes sepan algo también de su fe. Los apóstoles muy posiblemente estaban reunidos en la misma casa donde se llevó a cabo la última cena, así es el estudio. De hecho, se dice, estaban en el cenáculo, es decir, porque habían hecho ya ahí la última cena Jesús, y por eso es que a estos lugares actualmente donde nos reunimos a hacer oración, algunas personas les llaman, fui al cenáculo, y el cenáculo es un lugar donde se reúnen personas a hacer oración. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde se llevó a cabo la última cena, se reúnen los discípulos, se reúnen con María, y ¿qué estarían haciendo los discípulos encerrados? Dice ahí el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, dice que aquel primer día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Ahí estaban medios temerosos. ¿Qué estuvieron haciendo los discípulos durante estos 10 días ahí encerrados después de la ascensión? ¿Qué estarían haciendo? ¿Mirando la última serie de Netflix? ¿Jugando lotería? ¿Estaban ahí Matatena, Rayita, Rayuela? ¿Estaban jugando Candy Crush?
Estaban haciendo oración, hombre, usted sí sabe, usted es teóloga, ¿verdad? Luego se ve. Sí, pues así hay que hacer oración. Entonces están haciendo oración, pero aún así, muchas veces uno hace oración y a veces nos dominan los defectos que nosotros mismos alimentamos. ¿Qué defecto tenían ahí? Los discípulos dice que tenían, ¿qué tenían? Miedo. Son defectos que nosotros alimentamos. Entonces hay que tener mucho cuidado qué defectos alimentas todos los días. ¿A qué le das más importancia? En nosotros crece lo que nosotros alimentamos, o los defectos o las virtudes. Si son defectos, por ejemplo, el miedo puede alimentarse de estar piense y piense, y si me agarran, y si fracaso, y si no la hago, y qué tal si llegan los romanos ahorita, y qué tal si nos llevan a todos, y nos crucifican como crucificaron El miedo lo alimentamos nosotros, y así muchos defectos que podemos tener. Celos, otro defecto. Una persona celosa constantemente está aquí generando ideas, universos aquí y lo clásico, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Y si llegó tarde porque se fue a ver a otra persona y voy a olerle un poquito, huele a perfume. ¿Por qué hueles a perfume? ¿Con quién estuviste? Dime, ¿con quién estuviste? Llegaste tarde, mira, fíjate, llegaste tarde, 30 segundos tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Y empiezan las esquizofrenias, las paranoias mentales de algunos alimentando defectos. Las personas, nosotros alimentamos defectos. Cuando somos inteligentes, alimentamos virtudes. La pregunta es, ¿qué alimentas más tú? ¿Qué te domina más, los defectos o las virtudes? Esta persona es bien resentida. ¿Por qué es bien resentida esta persona? Le tiene un resentimiento a fulano de tal o a fulanita. Y a veces ese fulanito y esa fulanita son su papá y son su mamá, que lo que no les dieron un abrazo. Ay, es que yo sufro tanto porque no me dieron un abrazo, no me dieron un abrazo, no me dieron un abrazo, no me dieron un abrazo. ¿Cómo va a estar tu corazón? Todo así atormentado, acomplejado, tímido. Es que no me dieron un abrazo, no me dieron. Ya, déjate de alimentar ese tipo de cosas, pues no te dieron un abrazo. Vengan aquí que les den unos. Pues sí, es que uno alimenta los defectos. El complejo es estar solamente viviendo de las cosas que me hicieron en el pasado o las que no me hicieron en el pasado. Es que a mí no me dieron un abrazo, es que a mí nunca me celebraron cumpleaños, a mí nunca me dijeron. Ya eso pasó hace 30, 40 años. Pues son defectos que uno alimenta y por eso uno crece en la vida o camina en la vida con sufrimiento, porque muchas veces nosotros somos los culpables. Ayer platicaba con un señor y me decía, medio borrachito el señor, y yo le decía este tipo de cosas y me decía, entonces yo soy tonto. Me lo decía con otra palabra. ¿Cuál era? No me la diga. Entonces yo soy, le dije, pues tú lo dices. Le dije, uno es lo que uno trabaja o uno no trabaja. Y si tú estás sufriendo por esto, y esto. Entonces, ¿qué? ¿Soy un tonto? Califícate. Califícate tú. Yo tomaste tú diciendo, dime, ¿es verdad o es mentira? Uno alimenta los defectos y uno alimenta las virtudes. Uno decide qué. No, pues sí es cierto. Pero entonces, ¿qué soy? Otra vez la burra al trigo. Sí, eres eso, ya. Eso querías escuchar de mí, eres eso. Portarugo. Lo que sí somos. Los miedos, las vergüenzas, los temores. ¿Qué defectos podemos tener? Podemos tener un defecto, la soberbia. ¿Quién de nosotros es bien soberbio? Y lo alimentamos eso. Lo alimentamos, ¿por qué? Porque nos creemos superiores, nos creemos mejores. Nosotros, y eso está aquí en la cabeza. Y eso lo estamos alimentando y no me tengo que dejar. Y yo tengo que salir adelante, y yo tengo que triunfar. Y yo tengo, nomás te echas humos en la cabeza. Eso es soberbia. Defectos. A ver, otro defecto, enojona, una persona enojona. Una persona enojona también alimenta ese defecto. La persona se va haciendo enojona y a veces ya sin darse cuenta es enojona, porque de todo te enojas, todo, hasta porque pasa una mosca, eso te enoja. Te enojas porque hasta te enojas porque ese día no te enojaste. ¿Por qué andas? Es que hoy no me enojé, y pues ¿cómo pues? Pasa algo en el cerebro, y eso está comprobado neurológicamente, científicamente, cuando la persona, por ejemplo,
se enoja, lo que hace el cerebro es segregar esto que le llaman adrenalina. Y entonces el cerebro se acostumbra y va. En cualquier acción, cualquier cosa, va a segregar adrenalina. Y por eso ese impulso inmediato, esa manera así impetuosa de responder. Hasta puede ser que estés tú ahí con esta persona en la mesa y le dices, pásame la sal. Y hasta por eso va a decir, ¿qué no puedes tú o qué? ¿Por qué siempre tienes que andar pidiendo todo? Pues te sientes en el lado de los fregones, nada más friegue. Y tú no dijiste nada para que se molestara, solamente pásame la sal. Pero eso fue así porque está acostumbrado. Y otra cosa, son defectos que vamos alimentando y que muchas de las veces, cuando nos los dicen, no los queremos aceptar. Si te dicen, es que esta persona es bien enojona, es que eres bien enojón. ¿Yo? ¿Ahora resulta el burro hablando de orejas? ¿Tú vendes piñas o qué? Ahora resulta que yo soy el enojón y que tú... Uy, pues ahora sí, mira el burro hasta... Y tú no tienes defectos, ¿quieres que te diga tus defectos? Le estás ayudando para decirle, hay algo que tienes que corregir en tu vida. Y la persona no. Entonces, son defectos que nosotros alimentamos. ¿Sí? Así soy, ¿y qué? Así no eres, así te hiciste. Porque de uno se hace. Aquí alguien que me diga, así soy. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros nos formamos o nos deformamos dependiendo nuestra libertad y voluntad o también en los ambientes donde nos desenvolvemos. ¿Qué dice el refrán? El que con lobos se junta. Y es algo cotidiano. Vean una persona que es grosera. Regularmente se reúne con personas groseras. Júntense con personas que tienen otras características positivas. Puede ser que agarre esas características positivas, porque si dice malas palabras esta persona, pero se empieza a juntar con alguien que no dice malas palabras, e incluso, hermano, no está bien que digas malas palabras, caridad, hermano, caridad. Entonces va moldeando en su cabeza una idea y una perspectiva, se llama mapa neuronal. En el cerebro se va acomodando en esa perspectiva, y en la medida que más repita eso, más se le va quedando en el cerebro. A alguien se le salen algunas groserías así espontáneamente. Se machucaron con el martillo, que dicen, gloria a Dios. Señora, se quemó con el aceite. Ay, bendito y alabado sea, Señor, te lo ofrezco. No, ya le sale naturalito. Se quemaron, hijo de such. Porque uno ya lo trae y uno ya a veces ya no quiere, pero como tenemos un mapa neuronal ya así acomodado, en nuestra comunidad se han dado algunos casos. Me acuerdo yo, uno de los hermanos, después de mucho tiempo, un día se puso nervioso y dentro de su nerviosismo empezó a rezar sin darse cuenta. Estaba nervioso y tenía que decir algunas cosas y empezó, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y el otro hermano le dice, ¿por qué está rezando? Ah, sí es cierto, lleve su revista Inquietud Nueva. ¿Por qué? Porque también se va acomodando en la cabeza algo. Hace muchos años a mí me tocó, estaba con una familia y estaba una carretera federal, y en eso se escucha un ruido estrepitoso, pareciera ser que rechina un carro, se escucha que rechina y después choca con otro carro, se escuchó así y empezó a dar vueltas, y como había algunas casas no miramos qué era lo que acontecía, pero se escuchaba y empezaba a volar el polvo. En cuanto se escucha ese rechinar de llantas y se escuchó el ruido, uno de los niños, que era monaguillo, lo primero que dijo, Ave María Purísima, que no les pase nada. Y yo dije, ay, hijo de su fregada, se dio un trancazo. Cada quien saca lo que lleva dentro. ¿Alimentamos defectos o alimentamos virtudes? Cuestionamiento que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo se pueden ir alimentando las virtudes? Pues las virtudes se van alimentando en la medida en que yo voy moderando mi pensamiento. Pienso todo lo que digo o hago.
lo pienso, a ver, ¿esto es prudente? ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿De qué platico? Hay gente que a veces ya platica o habla sin pensar. No, hombre, se le suelta la lengua y a veces hasta se hace competencia de chismes. ¿Te fijaste la comadre el otro día? No, hombre, traía unos zapatos por ahí, ni le quedaban, traía un pedacito de papel de baño por atrás. Yo lo vi bien clarito. Y andaba ahí muy acá, no, ahí estaba pensando, ay, pobrecita. Luego trae zapatos de esos de Andrea, ay, pobrecita. Y anda muy acá, ese como si fueran, ay, luego la ropita esa que trae, ay, pobrecita, trae de Chiconcuac. Y anda así como si anduviera acá, ay, pobrecita. Había de traer los zapatos buenos de nosotros. ¿O no? Júntense con mujeres chismosas y son a ser chismosas. Bueno, ustedes ya no se sientan juntar, ya. Es algo a veces que ya traemos de fábrica, ya en la casa. La que tenemos una mamá que les encanta el chisme y ya la hija se metió en el rollo y agarró el mismo caminito. Y no, hay veces que la hija supera a la mamá, bárbaras. En el chisme, en la calumnia, en las mentiras. Miren que allá en mi rancho había un señor que le apodaban así, el mentiroso. Yo pensé que era un apodo por alguna mentira que se le salió un día y que de ahí pues se agarraron para etiquetarlo y decir que era mentiroso. Cuando platicaba el señor, de veras, yo así me quedaba. ¡Qué bárbaro! No, hombre, unas historias, qué nombre, qué Rambo, qué Porfirio Cadena, no, hombre, las historias de este señor. Y entonces una de las personas que me escuchaba a mí, porque yo trabajaba cortando flor de cempasúchil cuando estaba más morrillo, entonces nos juntábamos y ya para descansar y llegaba el mentiroso, se echaba unas historias buenas. Y ya hasta después que me dijeron, no le creas, por eso le dicen el mentiroso. Se inventa unas cosas bien buenas, debería escribirlas. El hijo, uy, no, salió mejor que el papá. Y dicen que también la esposa después agarró el mismo caminito. No, pues imagínense, ¿quién ganaba ahí en la casa? ¿Qué alimentamos? ¿Qué alimentan ustedes? ¿Virtud o defecto? Cada quien analícelo. Tengo muchos defectos, padre. ¿Quién los alimentó? Cada quien. No me vengan a mí. A veces cuando estoy en la confesión me dicen, padre, tengo el demonio del alcoholismo. Échale la culpa. Échale la culpa al demonio. Ay, padre, es que tengo el demonio de la lujuria. Ahora resulta. ¿De qué demonio tienen las mujeres? La flojera. A veces le echamos la culpa al demonio como si nosotros no tuviéramos libertad. Nosotros, en la medida en que más le damos vueltas a las cosas, o defecto o virtud, se queda en nosotros. Trabajemos en las virtudes. Y para que trabajemos en las virtudes, necesitamos la ayuda de Dios. Miren, dice que estaban ahí reunidos y viene Jesús ese día, primer día de la semana, y les dice, paz a ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para cultivar virtudes en nuestra vida? Necesitamos la paz, que es un don de Dios. Distingamos virtudes y dones. Las virtudes, los talentos, lo que son los dones espirituales. Hablando de talentos, acá el maestro Benja tiene un talento, lo comparte, sabe tocar guitarra, enseña a tocar instrumentos, no más que ustedes no quieren venir, pero él les enseña y es un talento. No creo que él haya salido del vientre de la mamá, con todo respeto, ¿verdad? No creo que haya salido del vientre de la mamá y empezó a agarrar la guitarra. No creo. ¿A los cuántos años empezó a tocar guitarra? 17. No preguntamos cuántos años tiene, pero ya se ve que está medio cascabeleado. O sea, tiene mucha experiencia ya, ¿sí o no? Mucha experiencia, ha dado clases y por aquí y por allá. Pero no es algo, por ejemplo, eso de tocar guitarra, no es que alguien, ya sabe tocar guitarra y mira, es un talento que fue aprendiendo y ha ido perfeccionando y ahora hasta enseña. Hay talentos, por ejemplo, cantar. Hay gente que tiene las cuerdas vocales bien, lo que son el diafragma, la caja de resonancia, es que unos tienen una compresora grande, así. Bueno, es cuestión de que puedan, con ese talento que Dios les dio, afinar. Hay una película que se la recomiendo para que conozcan un poquito más sobre. Yo sé que a lo mejor ustedes, algunos lo conocen, otros no. Hay un cantante, no sé, creo que es italiano, sí es italiano, Andrea Bocelli. Chéquense la película de él para que vean que él, un hombre con talento,
pero se dedicó a pulirlo y perfeccionó. Entonces, de los talentos que Dios nos da, hay que trabajarlos, hay que pulirlos. Pero en el caso de los dones, para que los dones se desarrollen, necesitamos a Dios en nosotros. Y para que Dios esté en nosotros, hay que sacar los defectos. No hay que alimentar los defectos. Estos discípulos y apóstoles tienen miedo. Y llega Jesús y le dice, no, con miedo no vamos a trabajar bien. Con defectos no vamos a trabajar bien. La paz pasa a ustedes. Y les dijo una vez, y aquellos se quedaron así, y les mostró las manos, el costado, y después les volvió a decir, paz a ustedes. Porque en la medida en que más tengamos paz, vamos a poder desarrollar las virtudes en nuestra vida. Vamos a poder desarrollarnos mejor en la vida. ¿Qué necesito yo para alimentar mejor mis virtudes? Paz. ¿Y de dónde vamos a agarrar esa paz? En la oración. Eres muy impaciente, haz oración. Cuando te estás así, se está calentando la sangre. ¿Por qué? Póngase a rezar. Está un chiste, ¿no? Bien trillado, pero ni modo, es un chiste. Dice que había un misionero que fue a tocar una casa y salió una señora, toda golpeada, así la señora. Decía sangrando. Señora, ¿cómo está? Dice, aquí, mire, tiene problemas con mi esposo. Me golpea y me maltrata. En otro país, aquí en México casi no sucede eso, ¿no? Y entonces el misionero dice, bueno, vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Y empezó una oración, ¿no? Y al final el misionero se compadeció, dice, mire, yo casi esto no hago, pero le voy a dejar un agua bendita que usted la utiliza y se va a ir, es problema. Y la señora, pues ya muy desesperada, dijo, está bien, déjeme el agua bendita. Dice, ¿cuál va a ser la fórmula? En cuanto llegue su esposo, échese un trago de agua bendita, no la suelte. No la suelte, para nada. Aquí, sosténgala en la boca. Y así dicho y hecho, a la semana siguiente llega el esposo nuevamente borracho, gritándole, ¡hurraca! ¡Cucaracha, patas chuecas! La señora agarra el agua bendita, se le echa. No la suelte, señor. No. Ay, no le agarraron al chiste. Para pelear se necesitan dos. Si hay paz en tu corazón, no le vas a responder al que te insulta. Si no hay paz en tu corazón, vas a empezar a pelear y a querer competir con la otra persona con gritos. Paz a ustedes. Les dice uno de la oración, les dice uno de los retiros, les dice uno de confesarse bien. Y muchos no hacen caso y siguen teniendo sus problemas porque siguen alimentando sus problemas, sus defectos. ¿Cuál es el defecto de tu esposo? Soberbio. Y el tuyo, orgullosa. El defecto de tu esposo, ¿qué es? Quizá a lo mejor gritón y tú neurótica. Y eso alimentas y quieres que se vaya tu problema de tu vida y no se va a ir. Trabajen en ustedes, principalmente en uno, ya después poco a poco. Pero paz a ustedes. Si hay paz y serenidad, uno acomoda bien las palabras que uno tiene que decir, porque uno a veces es bien imprudente, lastima, hiere, ofende a los demás, pero como uno es imprudente, uno lanza las cosas más por el sentimiento. Te has alimentado tanto ese defecto del enojo que ya ni siquiera piensas cuando estás hablando y hasta te tiembla la mano y le dices, es que eres un estúpido idiota, babosa, no sirves para nada, cállate los 5 minutos. Y así quieren tener paz y quieren tener armonía. Es difícil reconocer nuestros defectos, ir a la confesionaria y decir, Señor, Padre, me confieso, soy esto. Sacas tus defectos, el Padre te absuelve, te devuelve la gracia, trabájalos, alimenta más tus virtudes. Tengo que ser paciente. Dios hace milagros. Pero acuérdense que la paciencia es algo que Dios nos da como una semilla y nosotros tenemos que sembrarla y después cultivarla. Hablando de la humildad, también Dios nos concede la semilla de la humildad y yo tengo que trabajarla. Si yo tengo que trabajar la paciencia, posiblemente tienes a tu lado a alguien
que te saca de quicio, o mañana vas a ir al trabajo y te vas a encontrar con esa persona que te saca de quicio, pero con esa persona vas a cultivar la semilla que Dios ha depositado en ti, que se llama paciencia. Y en la medida que cultives y alimentes esa paciencia que Dios te ha dado después de que te has ido a confesar, vas a alcanzar la paciencia. Humildad, necesito humildad, es que soy bien soberbio, soy criticón, soy juzgón, soy neurótico, soy desesperado, tengo mucha ansiedad. Dios te da la humildad. Ve y confiésate, dile: Padre, me arrepiento de que soy esto y esto y esto. El Padre te dice: yo te absuelvo tus pecados, la gracia de Dios te conceda, y tienes esa paz. ¿Quién de ustedes no ha hecho una buena confesión? Y cuando después de la buena confesión, ay, hasta respiran. Hay gente que a veces llega al confesionario conmigo, chille, pero así, miren, viles magdalenas. Y luego ya hasta el final, ya hasta se van riendo. Está bien, padre, gracias. Ya se le fue las penas y todo. Pero llega a la casa, ¿y qué alimenta? Los defectos, no alimenta las virtudes. Es un trabajo que nos toca a cada uno de nosotros. Paz a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ojalá y trabajemos en esta celebración de Pentecostés, pensemos también nosotros en nuestras vidas, ¿qué es lo que más alimentamos? ¿Los defectos o las virtudes? ¿O le pedimos a Dios esos dones que necesitamos? Que el Señor nos ayude para entender su palabra y para vivirla.